Este Papa, bueno, ha sorprendido a todos. En primer lugar, después de un momento dramático, como es el de la renuncia de Benedicto, todos esperábamos un Papa que de alguna manera marcara un cambio, una reorientación de rumbos. Pero este Papa ha ido más allá, y yo creo que hay un conjunto de pronunciamientos muy fuertes. Este Papa, antes que nada, es un pastor. Por diferencia a Juan Pablo II, que era básicamente un político, con perfiles filosóficos, y muy diferente a Benedicto, que era básicamente un teólogo. Este es un pastor. Y sus definiciones hay que interpretarlas en esa clave. ¿Qué significa que sea un pastor? Y bueno, Gerardo, que es un hombre que privilegia el vínculo directo con la gente antes que una recreación intelectual de la fe. Él, por ejemplo, ha señalado una y otra vez que hay que desconfiar de las ideologías, porque muchas veces las ideologías se separan de los pueblos. Bueno, uno podría decir una frase muy peronista, sí, pero también una frase muy pastoral. Es el pastor, es el que está vinculado con la gente, es el que aterriza permanentemente sus definiciones en el vínculo persona a persona. Yo creo que eso lo define muy claramente a Francisco, y lo vincula tal vez con otro pastor que marcó un antes y un después en la Iglesia hace más de 50 años, que fue Juan XXIII. Es distinto a Pablo VI, es muy distinto a Juan Pablo II y es muy, pero muy distinto a Benedicto. Pero sus intervenciones son realmente impactantes, porque por un lado incorpora una continuidad, abreva en la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, pero dice las cosas de otra manera, hace gestos que valen tanto o más que las palabras. Vamos hablando de lo que son sus frases, su gestualidad. Vamos a ver alguna de las frases que ha dicho cuando estuvo precisamente en América Latina. Cuando vemos que el primer interés de una institución parroquial o educativa es el dinero, esto es una gran incoherencia. Duele ver a una monja o un cura con el último modelo de coche. Cuando vino en la última gira, estuvo en Bolivia, estuvo en Paraguay, no perdió oportunidad de criticar el consumismo, a los grandes medios de comunicación, al capitalismo, a la acumulación de dinero. Es el primer Papa de América Latina, el continente más desigual del planeta, en un planeta en donde los 80 más ricos tienen más que los 3.500 millones de seres humanos más pobres. Es el Papa de este momento. Y cuando vino a América Latina, planteó que la principal deuda de América Latina era con los pobres. Y en un discurso que yo creo que va a ser clave para entender su pontificado, el discurso en relación que dio en Santa Cruz con los movimientos populares, dijo cosas realmente impresionantes. Cuando el capital se convierte, leo, en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico, arruina la sociedad, condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo nuestra causa común. En una economía donde el ser humano esté en armonía con la naturaleza, estructura todo el sistema de producción y distribución para que las capacidades y las necesidades, ¿te suena esto? Capacidades y necesidades de cada uno encuentren un cauce adecuado en el ser social. Tenemos que buscar un desarrollo integral de todos los hombres y de todo el hombre. Y aún habla de economía idolátrica y llega a señalar, a veces es el poder económico y anónimo del ídolo dinero, corporaciones prestamistas, algunos tratados denominados de libre comercio
y las imposiciones de medida de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y de los pobres. Sí, se mete con todo, ¿no? También con los tratados de libre comercio, lo O que sea, decíamos recién, con los medios, los grandes medios de comunicación, con los medios masivos. Es la continuidad de la doctrina social de la Iglesia. Cuando cae el llamado socialismo real, bueno, los grandes ideólogos del liberalismo conservador plantearon, bueno, pero el principal enemigo del capitalismo hoy es la doctrina social de la Iglesia. Bueno, ¿qué es lo que hace Francisco? Francisco asume esa continuidad y desde América Latina la cruza con acentos que obviamente no es casual que los grandes teólogos de la teología de la liberación lo reconozcan, lo hayan registrado desde el arranque. Cuando en la Argentina se hablaba mal de Bergoglio, Sí, sí. Fueron los teólogos de la liberación, empezando por Leonardo Boff, dijeron, ojo, este es distinto. Lo conocían. Entonces, este es un papa que no innova, pero que no innova, digamos, en el torrente de las ideas, pero que pone ciertos énfasis, sobre todo desde el punto de vista social, en donde en América Latina, en este continente de la desigualdad, ha dicho cosas realmente muy, muy impactantes. En primer lugar, ¿cómo viste? Como papa. No. Soy muy poco observador, entonces. No, compara sus zapatos. No se los veo por la sotana. Compara su cruz. Compara dónde vive. Vive en un hotel del Vaticano, con otros, con los, no solamente con los cardenales, con los curas, con los sacerdotes. Sí. Mira su papamóvil. No es el papamóvil, es un papamóvil abierto. Mira, por ejemplo, cuando vino a Brasil, iba en un auto cualquiera. Hay señales, entonces. Hay señales fortísimas. Y ojo, uno dice, bueno, pero más. Siempre se ha dicho, hace poco, cuando él planteó, bueno, el sacerdocio femenino no está en discusión, Juan Pablo II lo laudó. Bueno, es difícil que él laude en contra de lo que fue, bueno, uno de sus antecesores. Pero de inmediato le plantearon, la Iglesia perdió en el siglo XIX a los obreros, perdió en el siglo XX a los intelectuales y a los jóvenes. Puede perder a las mujeres en el siglo XXI. Y de inmediato hay una reorientación de Francisco. O sea, Francisco está dando señales y está dando pronunciamientos respecto a un elemento que es clave. Si la Iglesia no cambia radicalmente, la Iglesia se cae. Y estamos hablando de una institución de más de 2000 años de historia. Yo creo que Francisco está dando esa señal. Dice, la fe no puede ser un museo. Por supuesto, genera muchos adictos, sí, sí, adentro y afuera de la Iglesia, sí, y genera críticas furibundas. Muchos críticos adentro y afuera de la Iglesia. Pero tiendo a pensar de que son bastante más los que sintonizan con Francisco.